Muy buenos días a todos, muy buenas noches y muy buenas tardes. ¿Qué es una prueba de hipótesis? En estadística, la prueba de hipótesis consiste en probar muestras con un parámetro poblacional. Se puede usar para comprobar si los datos recopilados son un resultado más significativo. Más específicamente, para determinar la probabilidad de los datos de la muestra en comparación con los parámetros poblacionales o con otras muestras. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto, no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Tipos de pruebas de hipótesis que existen. Se clasifican según el parámetro que se desea evaluar y la información conocida. Si se conoce o no la desviación estándar poblacional. 1. Prueba de una muestra. La prueba de hipótesis de una muestra se usa cuando queremos evaluar una afirmación o suposición sobre un solo grupo. Prueba de dos muestras. La prueba de dos muestras compara las medidas de dos grupos diferentes para determinar si existe una diferencia significativa entre ellas. Prueba 3 de chi cuadrado. Se utiliza cuando se trabaja con datos categóricos, datos que se dividen en categorías como sí o no. Sirve para determinar si existe una relación significativa entre dos variables. 4. Prueba de muestras pareadas. La prueba de muestras pareadas se utiliza cuando se comparan dos conjuntos de datos relacionados. Esto suele ocurrir cuando se mide a un mismo grupo de personas o objetos en dos momentos distintos. 5. ANOVA. Se usa cuando se desea comparar las medidas de 3 o más grupos. Es similar a la prueba de dedos muestra, pero se aplica cuando hay más de dos grupos. Prueba Z y prueba T. La prueba Z y prueba T son dos tipos comunes de prueba de hipótesis utilizadas para comparar medias, pero se aplican en situaciones diferentes. Las características principales de cada una. 1. Asociadas a la interferencia estadística. Permiten tomar decisiones sobre una población usando datos de una muestra. Comparan dos afirmaciones, la hipótesis nula, que es la suposición inicial o de no cambio, y la hipótesis alternativa, plantea diferencias o efectos. Usan el nivel de significancia, probabilidad máxima aceptable de cometer un error. Emplean un estadístico de prueba, valor calculado con los datos muestrales para evaluar. Se apoyan en distribuciones de probabilidad conocidas, normal, de T, chi cuadrada o F de Fisher. Propiedades. Objetividad. Se basa en datos y distribuciones conocidas. Repetibilidad. Los resultados serían consistentes al repetir el muestreo. Probabilística. Las decisiones se toman con base en probabilidades no certeras absolutas. Error tipo 1. Rechazar H0 siendo verdadero. Error tipo 2. No rechazar H0 siendo falsa. Poder de la prueba. Capacidad para detectar diferencias reales. Algunas de sus aplicaciones son en la investigación científica. Verificar si un tratamiento, programa o intervención tiene efecto. Comparar resultados entre grupos experimentales y de control. Validar teorías o modelos estadísticos. Por ejemplo, en la administración y economía sería evaluar la rentabilidad de proyectos o cambios en procesos productivos, comparar niveles de ventas, ingresos o productividad antes y después de una estrategia, comprobar la satisfacción o comportamiento del consumidor. En control de calidad de ingeniería sería determinar si una máquina o proceso produce dentro de esas especificaciones evaluadas. Verificar si la medida o la variabilidad del producto cumple con los estándares. Evaluar mejores en métodos de producción o materiales. En otros casos como la educación y psicología, analizar si existen diferencias en el rendimiento académico entre los grupos. Evaluar la efectividad de programas de capacitación o métodos de enseñanza. Medir el impacto de los factores motivacionales o psicológicos. En salud y medicina tienen a comprobar la eficacia de nuevos medicamentos o tratamientos, analizar diferencias en las tasas de recuperación, presión arterial o peso corporal, evaluar efectos de campañas de prevención o políticas sanitarias. Algunas similitudes entre las pruebas de hipótesis.
Todas buscan comprobar afirmaciones sobre parámetros poblacionales, media, proporción o varianza. Se basan en muestras representativas y usan un nivel de significancia para controlar el error. Emplean estadísticos de prueba, comparados con valores críticos o ciertos valores. Siguen un proceso estructurado, que es el planteamiento de la hipótesis, el cálculo del estadístico y la decisión. Se apoyan en distribuciones de probabilidad conocidas. Y por último, permiten inferir en resultados poblacionales sin asignar toda la población. Sus diferencias, por el contrario, son comparar medias o proporciones con valores teóricos, comparar las medias cuando es desconocida y comprobar la viabilidad de un proceso. Y por último, verificar los porcentajes o tasas. En conclusión, las pruebas de hipótesis son herramientas fundamentales del análisis estadístico e inferencial. Permiten verificar afirmaciones o hipótesis sobre parámetros poblacionales, basándose en información muestral, con un control explícito sobre el riesgo del error. Cada tipo de prueba se selecciona según el parámetro que se analiza, el tamaño de muestra y la información disponible sobre la población.